Entonces ayer habíamos quedado manifestándoles que el paciente debe ser examinado desde la cabeza a los pies, porque no solo, ya ustedes han visto que sus pacientes no solo tienen un diagnóstico, pueden tener varios. Nosotros tenemos ahora un paciente que tiene un problema vesicular y un problema de válvula óptica. Entonces, nosotros tenemos que ver con una atención especial del tórax y abdomen. No se olviden que hay complicaciones. Puede tener una patología, un hígado grande y está haciendo el paciente una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Y están confundiéndolo con un paciente de hipofarsia. Entonces, otro de los exámenes que no debe faltar es la inspeccionar tórax. A ver si no hay vasodilatación de vasos o no hay una hipertensión portal. Es importantísimo, no se vayan a confundir, ¿no? Hacer inspección de cómo está conformado el tórax. Se tocan con un pecho en quilla, o pecho de pájaro, pecho de pollo, se tocan con un tórax caballo, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces es importante. Después la palpación. En palpación es importantísimo. Ustedes no le dan importancia, pero a veces le traen un paciente y no lo palpan. Nosotros hemos tenido a veces pacientes damas, 22 años, 24 años, que llegan con dolor de pecho, ¿no? Y el médico internista no lo viene y el ginecólogo no lo ve, no manda al cardiólogo. Le hacen ustedes un examen y es verdad que tiene una patología ginecológica. Le hacen el examen que le duele el pecho y tocan el pecho y un dolor tremendo. ¿Qué hay? Fractura de costillas. Ya nos ha tocado. Fractura de costillas, ¿por qué? Patológica. ¿Qué quiere? El cardiólogo diagnosticando un carcinoma de no puede ser, ¿no? Esa niña ya está con fracturas óseas, ya está con las complicaciones metastáticas. Entonces acuérdense de eso. Todo tiene, en medicina todo tiene a veces una relación con otra cosa y se nos pasa fácilmente. Y eso es lo que no deben hacerlo con ustedes. Que se les pase a otro en otro sitio, pero ustedes no deben pasarse, ¿no? Entonces es importante la palpación antes que la auscultación, porque en palpación, ¿qué pueden encontrar? Un tril. ¿Qué es un tril? Es una vibración que ustedes van a encontrar en el pecho cuando la válvula está muy estenosada, sea la mitral o la óptica, más el puente mitral. Es igualito que ustedes ponen la mano sobre el capó de un carro, igualito es el tril, o ponen la mano sobre los que tienen gato todavía, porque no han botado el parque Kennedy, entonces todavía pueden palpar el lomo del gato y se lo del gato, ¿no? Más la mitral. La óptica cuando está muy cerrada también van a tener ahí un tril. Y la auscultación que no es nada del otro mundo. Ahora vamos a ver lo que es la auscultación después. Signos vitales, esto nos olvidamos a cada rato. Los que hacen ginecología, los que hacen cirugía ya se olvidaron de signos vitales. Ustedes van a encontrar unas historias pobrísimas donde no hay pulso, no hay temperatura, no hay respiración y no hay presión arterial. Y esto es lo que les sucede a veces a los malos cirujanos plásticos. Los malos cirujanos plásticos que se les complican a los pacientes, creen que ellos lo pueden hacer todo, no llaman a una enfermera, no llaman a una técnica para que no les vea la técnica con la que operan ellos. Por eso tienen complicaciones. La mayoría de ustedes que vean de cirujanos plásticos operan solos. ¿Por qué no tienen enfermera? No, es que la enfermera se me copia y al segundo día ella está rascando la grasa. No, porque es la técnica en sí es fácil, ¿no? Entonces, no creen que, porque de veras que tenemos malos profesionales que después salen a hacer a la calle, pues, ¿cobra cuánto? 1.500. ¿Dónde está cobrando 500 euros? ¿No? Es verdad también eso, ¿no? Igual que ahorita sucede que quiere el cirujano odontólogo, de repente acá hay un odontólogo, quiere ser médico odontólogo, quiere operar cara, quiere operar nariz, no se abastece con dejarnos sin sensibilidad a la dentadura. Ustedes saben, cuando les ponen una anestesia, le sacan el negro y le dan sensibilidad en esa parte. Por eso que el día que ustedes se saquen el diente, la comida se les va a acumular por todo lado adentro, porque ya no hay quien ordene los comida a esos restos de comida. Entonces es importante las funciones vitales. Esto no debe olvidarse. A causa de funciones vitales se le mueren a cada rato pacientes a muchos especialistas. No al internista, no al cardiólogo. Ustedes lo primero que tienen que ver es eso. Ustedes van a ver cuando visiten hospitales, funciones vitales, ¿quién lo toma? La enfermera. No se confíen de la enfermera a veces.
porque el enfermero está pensando que su salida es a las 12, mientras que el médico no tiene salida. Ustedes llegan a operar a las 8, están a las 4 o 5 de la tarde y el médico sigue parado ahí. Eso es lo que nos diferencia de las otras profesiones. No se olviden que hay operaciones que duran 6, 8, 10, 12 horas. Y tiene que estar el médico ahí. ¿Quién reemplaza? La enfermera dio la una y entra la otra y lo reemplazó, chao. No saben ustedes, por eso hay que tener cuidado a veces con gasas, con todo. Entonces este es un problema crucial cuando ustedes aprenden a controlar. ¿Cuánto pulso tiene? ¿Cuánta presión tiene? ¿No? El buen cirujano, ustedes lo van a ver preguntar a cada rato o cualquier médico. Esto ya lo hicimos, ya ven ustedes, ya lo repetimos, parte anatómica nomás para recordar. En nuestros pacientes cardíacos lo que tenemos es la fascias, una fascia agotagada, tipo Cushing, ¿no? Este sería un paciente cardíaco que por lo general está agotagado en las mañanas. Después que se levanta ya está normalmente. Eso va a ser muy especial. Y otros que permanecen con la cara cushinoide, cara redonda, cara edematosa, con párpados edematosos. Esto van a encontrarlo cuando el paciente ya tiene una enfermedad como pericarditis. Mañana creo que les hace la doctora pericarditis, ahí van a ver, o en los casos de estenosis pulmonar, ahí también van a ver pacientes así con cara cushinoide. Ya ustedes ya han visto en la parte general lo que es un paciente con cara cushinoide, cara redonda, cara de luna llena. En otros pacientes, en la insuficiencia cardíaca derecha, hay varios, pero especialmente en el paciente cardíaco se tienen que tener cuidado. Pero hay otras enfermedades que tienen fascia agotagada, ¿no? Hay problemas de arterias carótidas, también hay patología. Hay cualquier patología que les dé un cuadro edematoso va a también tener esa carga. Los pacientes que usan, por ejemplo, corticoides, ni hablar. Otros pacientes van a tener venas cervicales y purgitadas, ¿no? Ustedes van a hacer, por ejemplo, exámenes de venas o arterias carótidas. Nunca se utilizan los dos dedos, nunca, porque utilizan los dos dedos para examinar y el paciente a los 4 minutos de repente va a estar muerto, ¿no? Porque le están impidiendo la circulación, siempre hacer bilateral. No se olviden que en los últimos asaltos que hay, ¿qué hacen? Le presionan el cuello, deja la circulación 2 minutos y el paciente no tiene sangre en el cerebro. Entonces esto se debe hacer cuando hagan el examen siempre unilateral. Es importantísimo eso. Puede haber estas venas ingurgitadas en qué tipo de enfermedades, en estenosis tricuspidia o en mediastinitis, ¿no? Los que vean un paciente con estenosis tricuspidia, creo que en la mañana hemos visto un paciente con un problema de insuficiencia tricuspidia que es diferente, hemos visto algo de después tenemos la cianosis. Ustedes en la cara van a ver cianosis. Cianosis se dice que hay en las partes más irrigadas. Las partes más irrigadas, ¿cuáles son? Nariz, pabellones auriculares, labios. Ahí van a ver ustedes la cianosis, ¿no? Y en algunos pacientes se ve rubicuidez en mejillas, ¿no? Palidez. Solo se ve como si esos pacientes bajarían de la altura. Pacientes que bajan de la altura todos chapositos, y sin embargo hay palidez, típico de la estenosis titular. Después tenemos la palidez alabastrina, como la pizarra, ¿no? De alabastro, que es color blanco, grisáceo, o se le llama también los cardíacos blancos, que es típico de las válvulas, de los pacientes que tienen defectos de válvulas aórticas. Insuficiencia aórtica severa. Además de esto vamos a ver las sacudidas, famosas sacudidas que hay en el cuello por el exceso de latidos cervicales que hay, que se llama el signo de Lucet, ¿no? Y este último que lo traigo, que es como solo para una parte bibliográfica, porque claro que lo vean, yo he visto en toda mi carrera un solo pacientes con una frente amplia, ya que nacen así, ¿no? Congénitos, orejas deformes, una oreja más arriba que la otra, es característico, ¿no? Estrabismo convergente, ¿no? Dientes separados, grandes, hipoplásicos, algunas veces labios gruesos y andan con la boca entreabierta. Estos son defectos de nacimiento, ¿no? Entonces, en este caso,
Estos pacientes tienen estenosis supravalvulares aórticos que casi a veces no se solucionan porque tienen otro tipo de efectos, ¿no? Como la hipercalcemia idiopática. Entonces, este es raro, ¿ves? Lo anterior sí es más frecuente. En la fase también pueden ver ustedes cianosis y pulsación yugular en las valvulopatías tricuspídeas. Todo lo que es insuficiencia cardíaca derecha van a ver esto de la cianosis. Que son, yo les decía, la primera insuficiencia que hay en cardiología es la insuficiencia cardíaca izquierda. Acuérdense, insuficiencia cardíaca derecha es tardía, cuando ya pasaron 4, 5, 6 años, ¿no? Palidez seria, que estamos hablando, el color de la pared, endocarditis reumática, ¿no? Esto de endocarditis reumática activa ya no lo van a ver. Antes lo veíamos, ahora ya no se ve. Porque aunque sea en el Cerro de Pasco, donde hay en la costa más chiquita, ya se le da el tratamiento con bacteria, es un endocrino. Entonces ya se controla los procesos reumáticos cardíacos. Antes los recibíamos en Lima en forma aguda. De repente, cuando les toque el cerebro, van a recibir alguna forma aguda. Estas enfermedades reumáticas, ¿no? En otros casos se ve facies envejecidas, ¿no? La facies envejecidas, así como yo, se van a ver ustedes cabello blanco, yo no tengo arterias temporales, donde los pacientes van a ver las arterias temporales muy sinuosas, ¿no? Nariz y mejillas con vasos cutáneos dilatados, como el paciente que toma alcohol, parecido, ¿no? Entonces, este es otro tipo de facies que van a ver ustedes. Entonces, se llama la facies miocárdica de Char. Esto se va a producir en la esclerosis miocárdica. Y en otros casos la facies de ansiedad. Esto sí lo van a ver frecuentemente y cada día lo vemos más, ¿no? Los pacientes que sufren infarto de miocardio. El paciente que sufre infarto de miocardio es un paciente que se sienta, no toma pies, sino se sienta, empieza a pensar en su vida porque siente que se le va la vida, empieza a sudar, ¿no? Y se agarra el techo. Eso hablábamos ayer. A veces el infarto puede ser tan pequeño y el dolor es intenso, ¿no? Que muere de dolor y no muere del infarto. Entonces estos son un tipo de fases que hay también que es característica, eso sí lo van a ver, ¿no? Acá vamos a ver en actitud y postura. Pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda presentan disnea de decúbito, que es esa la postura de pie. Ayer hablábamos de todas las posiciones que hay de disnea, ¿no? Y cuando están en insuficiencia cardíaca derecha o asistolia, cuando haya compromiso de la válvula tricúspide, ya no hay disnea. Ustedes lo van a encontrar al paciente perfectamente acostado en su camita. No hay disnea. Ya no hay almohadas tampoco, ni el paciente se sienta. Por eso se diferencia la izquierda de la derecha, ¿no? Ya no hay disnea del decúbito, pero si hay cianosis, hay intoxicación yugular, hay edemas, lo que no hay en la insuficiencia izquierda. Acá van a ver edemas, ascitis, incluso van a ver grandes hepatomegalias. Entonces en otros pacientes se van a encontrar hepatomegalias de 20-25 centímetros debajo del reborde costal, ¿no? Y a veces se confunde, doctor, no hay hepatomegalia, este paciente tiene hepatitis, mentira, es una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces no vayan a confundir esto, ¿no? Entonces hay falta de luz, el paciente duerme perfectamente. En la pericarditis con derrame, que es un tema que lo van a ver, no se olviden que en pericarditis con derrame se puede sacar un derrame de pericárdico hasta de 3 litros de corazón, cosa que ustedes no creerían. 3 litros se sacan. Hacen su función y sacan 3 litros del corazón, así como han visto sacar en el respiratorio 3-4 litros de líquido pleural, acá igual del corazón. Entonces, cuando esto es excesivo, ya van a ver en la clase, ¿no? El paciente puede fallecer. Entonces, en estos casos, por eso cuando el paciente tiene, felizmente ahora tenemos la radiografía, la ecogradiografía, perfectamente nos representa en su momento del paciente. Estos pacientes por lo general se inclinan hacia adelante, ¿no? Para tener una posición cómoda que se llama la plegaria monometana para poder tranquilamente respirar, porque ellos no se olviden que las duelen no solo las membranas que lo cubren, en este caso el pericardio, ¿no? Y en las cardiopatías congénitas los niños optan por turbar las rodillas, lesionar el pecho, ¿no? Se llama el squatting anglosajón cuando hay cardiopatías congénitas.
Y en la crisis de aquí en el pecho ya no lo hablamos, no, porque lo acabamos de hablar, está pidiendo que lo salga. Hay apatía, hay piel pálida, sudor frío. Esto sí lo van a ver ustedes, es fácil diagnosticar un infarto de un paciente, con actitud, postura, no diagnostica el paciente porque nunca escuchó nada de lo que es infarto. ¿Ya? En piel van a ver también cambios, ¿no? En piel, ¿qué hay? Estamos hablando de insuficiencia cardíaca, ¿qué hay en piel? Si estamos hablando de gasto cardíaco bajo, ¿qué hay en piel? Hay frialdad, hay vasoconstricción. No se olviden que sus pacientes, cualquier paciente cardíaco que esté en insuficiencia, le tocan los pies o las piernas y hay frialdad, igual que lo que sucede en el diabético, por falta de circulación en el diabético, y en el cardíaco es por vasoconstricción. Son dos cosas diferentes, pero casi parecidas. Entonces va a haber una vasoconstricción, entonces va a tener la piel pálida por falta de irrigación. En algunos casos hay combinación de la sangre con la venosa, va a estar cianótica, va a ser rojiza o amarilla. A veces hay piel ictérica que se puede confundir fácilmente con un paciente con patología digestiva, y no es otra cosa que la insuficiencia cardíaca derecha, que decía que está entonces, la cianosis es específicamente, igual que el sistema respiratorio, es cardiogénica, está en todo el cuerpo, no solo en uñas, no solo en labios, está también en la parte de los pies, ¿no? Y si está localizada, si por ejemplo ustedes ven solo en brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, esa es la ferida. Entonces no hay que confundir una cosa general con cosas localizadas. Y si hay palidez permanente generalizada, es carente reumática. Poco vemos, les decía un caso a uno, ya no se ve, ¿no? Y el color rojizo, que es propio de la hipertensión arterial y de la policitemia. Ya hablamos de policitemia, que es el exceso de glóbulos rojos que tienen que tener la gente que vive en la altura para poder tomar más oxígeno. Ustedes cuando se van a la altura se caen, no pueden caminar, tienen que adaptarse. ¿Por qué? Porque arriba no hay oxígeno. Entonces el paciente que vive en altura tiene que tener más glóbulos rojos para captar más oxígeno. Tiene que tener corazón más grande, pulmón más grande para tratar de mejorar su cuadro respiratorio. Entonces es importante. ¿Qué hago con policitemia en Lima? Si yo voy a vivir en Lima y vengo de allá, me sacan sangre y lo botan al caño. Entonces ese es el tratamiento. No es nada del otro mundo. Vengo con 20, tienen que bajar de 18 o 17 para poder vivir en Lima. Si no estoy ahogándome de oxígeno. Es lo contrario a cuando yo vivo en la altura. Eso que quede claro, ¿ya? Esta cianosis no es nada nuevo, miren, desde 1801 se ha estudiado la cianosis. Color azulado en las mucosas, puede haber cianosis central y bacteriana, la sangre pasa por un pulmón muy aireado, que tiene bastante aire, pero en la orina tiene oxígeno suficiente. Es lo que pasa en la altura, ¿no? Puede ser por disminución de la tensión del oxígeno, ¿no? En la altura, los gases inertes, lugares cerrados, pues que no hay que vivir mucho en lugares cerrados, y por ventilación alveolar, ¿no? Cuando la ventilación es superficial. Antes, por ejemplo, esto teníamos muchos problemas en los pacientes operados. Los pacientes antes que se operaban había que darles oxígeno con el bambú, ¿no? Se cansaba el anestesiólogo, seguía la enfermera, seguía el interno. Ahora ya que hay el ventilador mecánico, ya se acabó el bambú, ya no hay estos problemas postoperatorios. Incluso ha mejorado el tipo de anestésicos. Ahora se le pone un anestésico a alguien, no siente nada, terminó el anestesio, se despierta como una cosa mágica. Ha cambiado bastante. Creo que esa parte de la medicina va cambiando, va mejorando cada día. Antes ustedes habrán escuchado que se morían después de la anestesia, con cuadros como el uso de la anestesia. También se puede dar cianosis por hipoventilación alveolar, pues les decía, cuando los pacientes consumen narcóticos, ¿no? Cuando hay obstrucción de las vías aéreas, y esto no es cuento, porque hay mucha gente que sigue muriendo cuando se atragantan con un pedazo de carne de gallina o con un pedazo de carne de chancho. Esto sigue muriendo en cualquier lugar. Ustedes escuchan en los periódicos, ¿no? Que se atragantó con un pedazo de cosa que es fácil de solucionar. Ustedes agarran, le machucan el estómago, decían no pueden, 3 minutos, 4 minutos, agarran un lapicero de metal y
le hacen un ojito acá, facilito. Sin asco tienen que hacerlo. Es decir, el que es médico tiene que hacerlo. O lo ve usted morir, o si no le salva la vida. Acá encima de los días que están, le hace y se le pone cualquier cosa ahí que nos pida, pues una cañita. Así de fácil acá. 2 centímetros encima de acá. No se olviden que por no tener decisión hay gente que le cuento que el cirujano general de la plaza de Hacho dejó fallecer a su esposa trayéndolo de la playa a la clínica Tesa y al camino se le murió por no hacerle conocer un desarrollo. Se murió su esposa en su carro. Cuando pudo parar en una esquina y ponerle ahí de nuevo, lo salvaba. Es un cuadro alérgico esta señora y falleció. Entonces tenemos que tener decisiones. Hay cuánta gente que ustedes no leen en el periódico que mueren en todos los sitios donde ponen los famosos caldos de gallina, que no sirven para nada, o sea, de paso, la carne de gallina es una bola de colesterol, la carne. Es el que ya saben. A sus mamás que no estén pagando por un kilo de gallina 18 soles que no sirve para nada, está comprando un poco de grasa, ¿ya? Eso no sirve. Entonces es culpa de muchos si se acharata que se muere. El asma también, hay una investigación más verdad, porque es algo que asma que hay obstrucción de los ¿no? Por eso que hay el silbido famoso, se traía una caña, una maqueta, ¿no? Otras veces tienen alteración de la permeabilidad del endotelio, como en el caso de la neumonitis que acaban de ver ustedes, o en los casos que presentan con los circuitos arterioso-venosos que se dan en las comunicaciones interauriculares, las comunicaciones interventriculares, los famosos shunt también que se hacen, ¿no? Cuando hay salida de la aorta, cuando está anómala sale del ventrículo derecho, ¿no? Pero ya por problemas anómalos. Entonces todos estos problemas se dan. Hay otras cirrosis periféricas, ¿no? Donde la sangre circula lenta en capilares y pierde oxígeno. Eso lo decíamos antes cuando la gente o las damas usaban, y ahora hay varones que les gusta usar pantalones ajustados, antes muchos usaban medias ajustadas, esto ya no se ve ahora, ¿no? Entonces hay insuficiencia cardíaca porque hay retardo en la circulación. Es importante no usar ropas ajustadas, ¿no? Hay un obstáculo, hay una confusión, puede haber cuadros de flebitis cuando hay compresión de los troncos venosos, es un tema también que lo van a ver ustedes. O hay trastornos vasocutores. Algunas veces se nos encontraba hace 4 años un alumno de acá tenía un problema de fenómeno de Raynaud. ¿En qué consiste? No hay una buena circulación en uno de los brazos. Y hay frío, hay dolor, hay cianosis. Se llama el famoso fenómeno de Raynaud. Tiene su tratamiento, ¿no? Hay angostamiento del tronco arterial y la coartación de aorta. Ayer nos olvidamos de hablar de patología aórtica, que hay coartación de aorta. Así como hay aneurisma de aorta, hay estrechez de la aorta. Sale la aorta del corazón y se estrecha, como si le pondría un anillo. Se llama coartación de aorta. ¿Cómo se diagnostica la coartación de aorta? Yo le pongo el tensiómetro a ella, ¿no? Y acá tiene presiones de ¿cuánto? 18-10. Le pongo la presión, el tensiómetro en la región poplitea y tiene 10,6. Solo tomándole la presión con ese diferencial ya tengo un diagnóstico de coartación de aorta. Quiero mirar más, lo veo ahí a chaposa. Si es varón, lo veo con tremenda caja, como si le levantaría pesas, porque toda la circulación se le va arriba y sus piernas delgaditas. Entonces ahí está ya la parte semiológica. Pero solo con medirle la presión ya tienen ustedes diagnóstico de coartación de aorta. Se ve raro, pero les puede tocar un paciente. Parece rarísimo, ¿no? Como yo les decía a mis pacientes, a mis alumnos, ustedes ven rarísimo cuando se les habla, por ejemplo, de hidatinosis pulmonar. Sin embargo, tienen ustedes en los hospitales 10, 15 pacientes. Ojalá hayan visto en algunos de sus hospitales ustedes. Eso es lo más común que hay. Y hay muchos que ni saben todavía, han pasado por respiratorio lo que es una quiste hidatina. Nosotros encontramos en un pulmón 4, 5, 6 quistes, ¿no? Entonces es importante igual la coartación de aorta. No digan que es raro, yo no les puedo decir que es raro, es frecuente, ¿no?
coartación. Van a encontrarse ustedes con algún paciente que parece levantador de pesas, una coartación de otra, hombre o mujer, sobre todo los nacidos en altura hay que tener cuidado. O puede haber alteraciones de la hemoglobina también, que es ocasionadas por beta-hemoglobinemia, tóxicos endógenos, uso de anilina, nitritos, bromuro de etilo, endógenos, nitritos que van al intestino. Yo, doctor, no como nitritos. ¿Quién les ha dicho que no comen nitritos? Si comen carne seca, comen embutidos, está dentro de nitritos, de anilina. ¿Se dan cuenta? A veces no sabemos, ¿no? Es como aquel que dice, ¿tú has comido alguna vez carne de caballo? ¿Cómo va a comer carne de caballo? Entren a la página del Ministerio de Agricultura y Alimentación y en la carne de caballo está permitida en las fábricas que venden embutidos, uso normal y común. Sin embargo, les pregunto, no, ¿cuántas veces, y ustedes cuántas veces se van comiendo buffets que les dan los bocaditos? No. Sin embargo, nos olvidamos, ¿has comido carne de burro? Que van a comer carne de burro, todo cocina. Sin embargo, ustedes van y lo van a ver los burros que los meten ahí a molerlos, ¿no? Entonces, todos los animales. Entonces tienen que tener ustedes siquiera por cultura médica, porque a veces nosotros lo hacemos, hablamos las cosas más por detalle que por cultura médica. ¿Por qué? Porque no leyeron o no les informaron, ¿no? Pero es importante que sepan esto, que sí consumimos nitritos, sí consumimos anilinas en los alimentos, sí consumimos bromuro de etilo. Ahora se ha quitado un montón de cosas de preservantes, todos los alimentos, pero ¿por qué son reemplazados? Ya los helados no son helados, son mantecados. Es aceite de pan. Ya saben que ahí no están comiendo un poco de leche, ¿no? Sino su aceite con colorante y saborizante, ¿no? Entonces todo eso tiene que ustedes ir conociendo, ¿no? A veces estamos mal informados de esta cosa, ¿no? O pueden ser neuropatías de tipo congénito, familiares, o superneopatías, ¿no? Por el óxido circulado. Yo no hago eso, mentira. ¿Cuántos médicos trabajan en fábricas de papel atendiendo a los pacientes? ¿Cuántos médicos están trabajando en imprentas, en revistas donde se puso revistas donde se usa cantidad de aceite? Entonces hay que tener en cuenta eso, tenemos que tener un poco de apertura en lo que sabemos, por eso es que se les pregunta, que cuando se les dice ¿qué trabaja? Decirle ¿en qué trabaja? Vamos a decirles obrero de qué, comerciante de qué. Es importante saber especificar lo que ustedes están preguntando, ¿no? También el tejido celular subcutáneo sufre problemas. Acá ustedes sabrán, ya les han dicho que se puede encontrar petequias, ¿no? Que son puntos como si se hicieran picaduras de pulga, ¿no? O cuadros de quimosis también, ¿no? Cuando hay pacientes de la artritis reumática o la miocarditis, esto lo van a encontrar frecuentemente. Eritemas celulares, es propio de la artritis, se ven las manos mucho, ¿no? Y reumática activa, que les decía que es poco frecuente, porque ya son pacientes que vienen con medicamentos. Todos los cutáneos, los manos de Miguel y la artritis reumática también lo vemos poco, pero tiene la suerte ustedes de ver, ¿no? Y los nódulos de orden de miocarditis. En el cuello, hay que ver en el cuello la presión venosa central. Antes, esto lo hacíamos naturalmente. Ahora van a ver cómo se hace una medición de presión venosa central. Ahora ya no se hace, porque apareció el famoso catéter de Swan-Ganz y el monitor. Entonces te ponían su catéter de Swan-Ganz en el seguro y al monitor y veían la presión venosa. Qué bonito. Hasta que vino el SIDA y se olvidaron del catéter. Yo no puedo usar el catéter de él para él. Chao catéter, chao $300, chao equipos, ¿no? Sin embargo, seguiríamos usando si usábamos como antes la presión venosa central. Miren que a veces lo que trae el modernismo, ¿no? Entonces acá hay que observar cómo están las angulares para ver si hay insuficiencia cardíaca o no. ¿Cómo está? Si hay una pericarditis, si hay taponamiento cardíaco, eso lo va a hacer la doctora Elisa mañana. Si hay dancicardía, insuficiencia aórtica, eso lo vamos a hacer hoy día. Si hay infiltración de los ojos, ¿no? Irradiado al corazón, ¿a dónde se irradia? Y estas son las que van a ver. No es necesario que lo aprendan. Si ustedes van a ver acá cómo están las presiones de las arterias de cada una de las válvulas y de cada una de las arterias.
cómo está la presión ventricular, cómo tiene la presión auricular, cada uno tiene su presión, dónde se da el cierre de la válvula aórtica, dónde empieza la sístole, dónde empieza la diástole, ¿no? Dónde se dan los soplos. Vamos avanzando, y ahí ven ustedes más imágenes, cuando hay una eyección rápida, cuando hay una eyección lenta, dónde se da la sístole auricular. Acá vemos una mejor figura, pero ¿no? Pues está. Y les hablaba congestión hepática, ¿no? La congestión hepática que les decía antes se da en insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Entonces hay un flujo retenido sanguíneo hepático, va a haber anologia de hepatocitos, ¿no? Va a haber necrosis de los hepatocitos, centro-biliar. Entonces por eso el hígado acá se presenta cuando ustedes los palpan un hígado doloroso, con la fibrosis hepática que presenta este hígado. Se llama hígado de éxtasis. Y se ve en la insuficiencia cardíaca derecha de la pericarditis constrictiva, acuérdense, ¿no? El ojo izquierdo es el primer metanás, ¿no? Va a ser de consistencia dura, lisa, borde rojo, si doloroso la presión. Puede haber, como les decía antes, también ictericia y correspondiente con enfermedades de tipo gástrico, ¿no? Congestión pulmonar. ¿Dónde vemos congestión pulmonar? ¿No? ¿Dónde? Insuficiencia cardíaca izquierda, acuérdense, congestión, distia. Les decía que el paciente con congestión derecha, miren cómo se olvidan, duerme feliz, lo encuentran sin almohadas. Acuérdense de eso. No se olviden, ¿no? ¿Ah? Cuando hay edema pulmonar, cuando hay edema de base, cuando hay crepitantes. Cuando hay crepitantes, ¿qué hay? Ahí, izquierdo. Ampliamente sexuativa, por eso se dice. Y en la insuficiencia es precoz sin aparecer, ¿no? Ustedes acá pueden auscultar sectores superficiales. En cardiopatías, ahí dicen cardiopatías pulmonares derechas, ya no hay estos síntomas. El paciente duerme feliz, ¿no? Puede haber derrame pleural, incluso puede haber edema de miembros inferiores, puede haber ascitis. No se olviden que, por ejemplo, ustedes cuando tienen un paciente con insuficiencia cardíaca derecha o con una enfermedad renal que tiene un cuadro de ascitis o Guanasaca, puede haber derrame pleural, puede haber derrame periférico, no se asusten, no es que está mal el pulmón, hay el líquido sube, incluso sube hasta los ojos del cerebro, no se olviden, anasaca, la generalizada. Y solo hay estertores en el pulmón, nada más, es circunscrito. Puede haber también derrames pleurales, les digo, ¿no? Con rasurado y carburante rápido, cierta cantidad de líquido de pleura, ¿no? Y va a ver, como es pleura, y ustedes lo acaban de hacer en la parte del respiratorio, hay tos seca o productiva, ¿no? No hay tos que sea productiva, es propio de los bronquios o del parénquima pulmonar, ¿no? Acuérdense de eso. El pulso arterial es una cosa importantísima, no se olviden que el pulso se lo toman ustedes con los 2 o 3 deditos, ¿no? En varios sitios hay para tomar el pulso, ahora vamos a ver. En el pulso hay que ver frecuencia, con un reloj, cuánto es la frecuencia, de 100 a 140 en 2 años, 110 de 2 a 6 años, 110 de 6 a 10 años, y en las personas adultas 64, 66 en los hombres y 74 en las mujeres. Siempre las mujeres las frecuencias un poco más altas. En la gente normal, en la gente que hace ejercicio, la frecuencia es baja, normalmente. Estamos hablando de gente normal, ¿no? Uno que hace ejercicio, la gente que hace deporte, la gente que trabaja en chacra, es bajísimo. La gente que le levanta 80 kilos, su frecuencia es baja. Eso hablamos ayer. Y las taquicardias, ya hablamos ayer lo que es una taquicardia, no vamos a repetir, ¿no? Y las bradicardias que les decía que se dan por problemas de bloqueo. Entonces, cuando hay bradicardia, esto lo vamos a hablar con el electrocardiograma, los pacientes necesariamente van, y ya está, es un bloqueo ventricular de 3er grado, van a marca paso. Después hablaremos lo que es marca paso. El pulso arterial también tenemos el ritmo, que es el pulso que se sucede
de uno a otro, es el intervalo de tiempo. Cuando hay alteraciones en el tiempo del pulso no es regular, estamos hablando de arritmias, ¿no? Que pueden ser arritmias sinusales respiratorias simples, que esto se da bastante en niños y en jóvenes. En niños y en jóvenes, si ustedes le ponen el pulso va a ser irregular, pero si ustedes le toman un electrocardiograma van a ver la presencia de la onda P que les indica que el ritmo es sinusal. Entonces eso no tiene nada que ver, no es patológico, ¿no? En extrasístoles también van a encontrar ustedes un pulso arterial alterado. Arritmias completas, como el caso de la fibrilación auricular, que es incompleta. Traten de auscultar pacientes con fibrilación, porque eso van a tener spam de guía, familiares, pacientes, amigos, que van a descubrir ustedes una fibrilación auricular. La ventricular no, porque la ventricular se produce en pacientes que están al borde de la muerte, ¿no? Son pacientes que casi no lo van a ver nomás en las unidades de cuidados intensivos o en los hospitales. Y por bloqueo ya les dije, el pulso también tiene un volumen, que es la medida cómo se entrega la fuerza que le da el ventrículo izquierdo, ¿no? La amplitud, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, el pulso puede ser magnus, un tremendo pulso, solemne, voluminoso, amplio, o un pulso parvus. Parvus porque antes a los niños que morían pequeñitos se les decían parvulitos, parvus, ¿no? Se presenta la estenosis aórtica vital en la hipertensión arterial. Una estenosis aórtica, ¿por qué el pulso parvus? Porque no hay salida de sangre. Acuérdense que la sangre con la punta se está saliendo, entonces el pulso es bajo, se llama pulso parvus. Pulso filiforme, casi imperceptible cuando hay colapso circulatorio. Y este es problema en los hospitales, porque la mayoría de pacientes graves entran con pulso filiforme. Por eso es que la enfermera o el médico quiere ponerle una vía y se le rompe las arterias. Ustedes le ven a sus pacientes 10 moretones. Este hospital, esta clínica no sirve para nada, mentira. Y que les ponen la vía y se rompen las venas de la vía. Entonces, ¿qué se usa ahora? Las TPD centrales, ¿no? Antes se tenía que hacer una cirugía cerebromotriz, ahora se usa TPD centrales, es más rápido. Eso se van a acostumbrar ustedes el día que estén en un hospital a poner catéteres centrales. Trae consecuencias, ¿por qué? Penetran en la yugular y a veces, si se trata de él que tiene tanta fuerza, a veces se va hasta el pulmón. Y eso en época, se ríen ustedes, pero en época del COVID, no se olviden que catéteres centrales ponían nuestros residentes de ojos, nuestros residentes de rehabilitación. Bueno, el catéter que se muere el paciente, se iban hasta el pulmón. Entonces, ustedes dicen, wow. ¿A cuántos de nuestros familiares creen que le han hecho eso? Ya sostiene el seguro, seguro social de 800 pacientes por cada. Tiene su capacidad de 1.300 pacientes, 800 pacientes con COVID. Hipólito Unanue, en el patio que se dejamos, una carpa tremenda, 600 pacientes. ¿Qué más tiene? Yo le doy a usted 12 horas hoy día, mañana ¿cuántas 12 horas? No había médicos. Entonces, en COVID atendían el presidente, que a veces ya se olvidaron de frecuencia cardíaca, el presidente de rehabilitación, el presidente de la radiología, el presidente de oftalmología, todos esos médicos. A tantos pacientes no había médicos. ¿Por qué cree usted que había un guachimán en la puerta? Usted es médico, no puede entrar. Usted es médico y entra sin ver lo que le sucede adentro, empieza a sacrificar. Porque no sabe lo que sucede. El paciente a veces y ahí se seleccionaba. ¿Qué edad tiene usted? 80. ¿Qué edad? 40. Sí. Ventilador para ella no, se va al final. ¿Qué hacía usted con 50, 60 ventiladores? Si hay 800 pacientes. Seleccionar a la pobre. Entonces, en medicina tiene que ser. A veces nos imaginamos otra cosa que no la tenemos. No es así. Usted tiene que ver, a veces casi se comporta como una guerra. Entonces es importante, miren, hay pulso filiforme, o colapso circulatorio, pulso alternante, cuando hay una onda fuerte y una onda débil, ¿no? Se dice que es alternante. Cuando hay claudicación, cuando hay insuficiencia,
Y el pulso paradojal o paradójico, cuando usted inspira y disminuye su pulso, ¿no? Hasta desaparecer. Esto lo van a encontrar y ojalá lo detecten. Hagan pulso, hagan exámenes de pulso que no cuesta nada, solo gastar sus 2 deditos, nada más ponen ahí, tomen pulso, acostúmbrense a tomar pulso, les va a servir en todo lado. Es importante, el pericarditis ya pueden ustedes tomar un pulso para bajar, un pulso alternante que pueden hacer, ¿no? Los pulsos también no se olviden que tiene una elevación, que es el tiempo que tarda en elevarse las arterias. No puede haber un pulso saltón o ceden, que es una insuficiencia aórtica. Yo en la insuficiencia aórtica, ¿qué hago para el paciente? Quiero ver un pulso célebre. Él es un paciente con insuficiencia aórtica. Está acostadito, lo que hago es esto. La palma de mi mano le pongo acá y lo elevo. Y acá voy a hacer un golpe. Un golpe general. Pulso y martillo de agua o pulso célebre. Solo elevando el mano. ¿Ya? ¿Dónde se da? Insuficiencia aórtica. Si tienen una insuficiencia aórtica por ahí, háganlo. Pues tienen que sigan, ¿no? Entonces ya tienen un pulso célebre ahí, ¿no? Un pulso saltón. Pulso vago, ya les dije, que no es aórtico, pulso vago. Y el dicotismo, cuando terminada la pulsación principal, ¿no? Hay otra nota de menor intensidad. Esto es claro. Fiebre tifoidea, meningitis, también lo podemos hacer, pero como estamos a veces en salas especializadas, ya no se toca eso, ¿no? Ubicación de los pulsos, ya está, ¿no? El pulso no solo se ve en la manito, se ve acá en la carótida, pulso axilar, pulso brachial, pulso radial, pulso femoral, pulso propito, pulso peyo y pulso tibial. Ustedes tienen cualquiera de los lugares para tomar pulso y ahí tienen las fotos, ¿no? Como para que no se olviden, ¿no? Tensión arterial. Esto va a tener un tema especial de hipertensión arterial, que es el tono de la presión arterial, ¿no? Como el ventículo izquierdo bota la sangre por la aorta, ¿no? Y a nivel de arterias, cómo sale, la fuerza con que sale, nos va a dar un volumen sistólico, y esto depende de la elasticidad de los vasos. En pacientes de edad más de 80 años, ya hay una arteriosclerosis, acuérdense. No es lo mismo arteriosclerosis que arteriosclerosis. La arteriosclerosis ya es por dureza natural de la edad. Todos los pacientes tienen a endurecer sus arterias. Sin embargo, van a un médico, la señora de 80, 85 años va con su arteriosclerosis y el médico le dice, le falta calcio, tome calcio, le endurece más las arterias. Y nosotros le dicen, pero es un buen médico, le está dando calcio. Tiene que explicarse todo. Es importante eso, ¿no? Entonces, 3 factores hay que tienen que ver con la presión arterial: volumen sistólico, elasticidad de los vasos y resistencia de los vasos. Pacientes de edad, creo que tienen una que ya no hacen la clase de hipertensión de ancianos, no, antes se hacía, pero hay una clase especial de eso. Para tomar la presión, algunos emplean como él, su método táctil, no se olvidan, no se quieren enseñar, ¿no? Ya no se usa. Pero o sea, el método auscultatorio de Skolnikov, que la mayoría lo utilizamos, usando los tensiómetros. Antes se usaba el mercurio, por descuido de los médicos, del personal de salud, se ha desaparecido el fenómeno del mercurio. Todos estamos dando, no se olviden, ¿por qué? Porque el mercurio es tóxico. Nosotros somos responsables de que todos los días comemos pescados con mercurio, porque todo el mercurio lo hemos tirado al mar. ¿Cómo? En los hospitales se rompía el termómetro, lo recogía la basura al río y de ahí al mar. Hemos llenado el mar. Todos comemos pescado con mercurio. Así es que eso ni vuelta queda. Responsables todos, todas las personas. Entonces ya se dejó de usar el mercurio. Ahora por eso se usan los tensiómetros aneroides y los tensiómetros digitales, que son más caros y ya no contaminamos, ¿no? Entonces es importante esto, presión, traten de tomar, la presión no es juego, algunos se ríen, no se olviden que la mayoría de cardiólogos vivimos de la presión arterial, no se olviden que hay por ahí un señor que ha muerto por no controlarse la presión arterial. Cuando suben ustedes a la altura, la presión sube, entonces hay que controlarse bien. Familiares, pacientes que tengan, y ustedes mismos que tengan presión alta, hay que tener mucho cuidado cuando uno sube la altura, hay que llevar todas sus pastillitas, porque ya no puede ser un viaje sin retorno.
y más de sus pacientes. Y tomar la presión, nada de lo que a muchos se ríen. Las presiones arteriales normales son 120, 70, 120, 80. Estamos acostumbrados a eso. ¿Cuánta presión tiene? 120, 80. Sin embargo, hay presiones normales de 100 con 50, 90 con 50. Presión normal, así nació, así ha vivido toda su vida. Acostúmbrense a eso. Y acostúmbrense cuando toman la presión, no quiten el estetoscopio. Empezaron con 180, bájenlo hasta 0. Porque solo tomando la presión arterial ya tienen 2 diagnósticos. Les dije delante, insuficiencia aórtica, hipertiroidismo. Y el otro que dijimos, coartación de aorta por diferencial de presiones. Miren, solo tomando la presión ya tenemos ¿no? Entonces acuérdense de eso, es importante. Antes se usaba el de mercurio, ya no se usa en los hospitales, ya lo desaparecieron. Era muy excelente, tensión, ya lo desaparecieron. Entonces, esto es lo que les decía, que la presión venosa central antes lo usábamos todos los días, ¿no? Que tiene que ver con la presión sanguínea a nivel de la aurícula derecha y ver el volumen de sangre que hay en el organismo, cómo trabaja esa bomba. Ahora, ¿qué se acostumbran? Los internistas o los intensistas, que venga el cardiólogo para ver el volumen. Qué vergüenza, llevando un equipazo de ecocardiografía para ver el volumen, ¿no? Antes, después se hacía con el poniéndole un catéter con una pantalla. Desapareció. Cuando esto se hace con una cinta métrica, los valores son de 5 centímetros de agua, de 0 a 5 en la aurícula derecha y 6 a 12 centímetros en la vena cava, ¿no? 1 milímetro equivale a 1,36. ¿Cómo se hacía? Este es el Schwann-Ganz. Catéter de Schwann-Ganz se ponía al corazón y esto iba a la máquina. Carísimo. Solo el catéter costaba $300. Pero se puede usar para 10, 20 catéteres. Con la HIV, chao catéter. ¿Y esto cuánto cuesta? Una cinta métrica que lo pueden usar 10 veces. Una cinta métrica de sastre, se va a pegar en el tubo de donde se pone el suelo, se pega ahí, y un frasco de cloruro de sodio, o una vía. ¿Cómo se va? Se va así. Se instala en la vena, y este catéter se trata de que llegue hasta la entrada de la aurícula. Nada más. La causa de triple vía. Con la triple vía, ¿qué hacen? Sueltan el agua del suelo, cierran y después dejan que el catéter bote el agua por acá, por otra vía que sale y hasta dónde llega. Se acabó. Ya están viendo ustedes presión venosa así. ¿Cuánto cuesta? 8 soles, 6 soles. ¿No? Y esto lo pueden usar cuantas veces sea necesario. ¿Cuánto cuesta la vía? 3.50. Eso se bota a la basura, no se toma nada. Entonces, presión venosa central, de repente alguna vez ustedes, que ya cuando lleguen a hacer residencia, lo van a empezar a usar. Porque es importantísimo para ver cómo está funcionando la bomba cardíaca. Es importantísimo. Esto es ya para ver un cuadro de comparación. Acá tienen ustedes la aorta, las yugulares, cómo se comportan. La yugular no se olvide que tiene la aorta A, tiene la aorta B, tiene la aorta G. ¿Qué se produce en el yugulograma? Por ejemplo, acá ustedes, ¿no? Contracción isovolumétrica, cierre de las válvulas. La onda C les está dando el cierre de las válvulas, ¿no? El cierre de las válvulas. Todas las válvulas acá están cerradas en la onda C, ¿no? Acá en la eyección, cuando el ventrículo empieza a botar sangre, seno A, ¿no? Acá está la A, empieza la contracción. Entonces la apertura de la válvula aorta pulmonar, ¿no? La onda B, ¿dónde está acá está la onda B. ¿Qué es relajación? Cierre de la válvula aórtica pulmonar. Mientras que la eyección se abre, en la relajación se cierra la aorta y la pulmonar. Y en el llenado, que es la última etapa, la Y, ¿no? Está representado por quién? Por ese T. ¿Qué hay? Apertura de la válvula cerebral. ¿Se dan cuenta? Acá está el tercer wheel. ¿Cuánto es el volumen telesistólico? 120. El volumen sistólico, 70. La diástole, ¿de dónde dura? Desde acá hasta acá. ¿Se dan cuenta? Y la sístole, y la diástole es la última.
en qué momento están en la válvula liminar, en la A, en la Y. La auscultación es una cosa sencilla. No se olviden que en la auscultación hay dos tiempos, que es la diástole, lo que acabamos de ver, la apertura de las válvulas. ¿Verdad? No se olviden. Se abren las dos válvulas, diástole. Se cierran las dos válvulas, la tricúspide se cierra y se cierra la mitral, se abre la aórtica y se abre la pulmonar, estamos en sistema. ¿No? ¿Quiénes dan el golpe? Por el cierre. Cada que se cierra una válvula, hay golpes. Entonces se encuentra el primer ruido y el segundo ruido. ¿No? ¿Y quién da? El cierre de las válvulas les están dando los golpes de sistema. Acá están más o menos vinculados. Pueden encontrar en el para que vean cómo con el electrocardiograma ya coincidencia de la onda P, contracción de las aurículas, la VRS, contracción de los ventrículos, y la carga de relajación. Esto lo pueden. Y los ruidos cardíacos, primer ruido ya saben, el comienzo de la sístole ventricular, ya lo vimos. Cierre de las válvulas ventriculares. El segundo ruido, el comienzo de la diástole, cierre de la simetría pulmonar. El tercer ruido que es sordo, semeja al eco apagado del segundo, consigue un llegado rápido ventricular, porque se abren las válvulas ventriculares. Este es un espacio bastante corto. Y el cuarto ruido no lo escuchamos. El cuarto ruido es producido por una contracción auricular cuando haya patología cardíaca. Cuarto ruido normalmente. Ahí tienen cómo se auscultan los 5 focos. ¿No? Tienen aórtico, espacio, ángulo de Luis, que es la primera elevación después de la horquilla externa. Esta elevación, ángulo de Luis. Ahí está el segundo arco costal. Ahí empiezan a contar, segundo, tercero, cuarto. Segundo arco costal, derecho, aórtico. Izquierdo, pulmonar. Cuarto, tricuspide. Línea media clavicular, cuarto, quinto espacio, válvula mitral. ¿Cómo certifico que un soplo es mitral o aórtico, que es lo que más nos interesa? Si es mitral, yo en la línea axilar voy a encontrar el soplo, quiere decir que es mitral. Y si no lo escucho acá, voy al cuello, a la base del cuello. Si acá lo escucho, pues ahora. Entonces, con esa mnemotecnia ustedes pueden saber si es de origen aórtico. Si tienen los dos soplos, que puede haber pacientes que tienen las dos válvulas malas, van a escuchar nítidamente en la base del cuello y lo van a escuchar en la línea. Entonces, no hay problema. Cuarto. En el cuarto sí es patológico, sí, pero el tercero casi no lo escuchamos. El tercero es tan corto que no se escucha, es una etapa de relajación. Entonces ahí tienen los focos. ¿Ya? Foco aórtico, foco pulmonar, foco que suspira y foco que ¿no? El primer ruido, ¿cómo lo escuchan? Un poquito prolongado. El segundo es seco. ¿No? Y si estos ruidos ustedes lo prolongan, ya estamos hablando de soplos históricos. Y si hay un loop tan prolongado, estamos frente a un soplo continuo. ¿Quién tiene el soplo continuo? El ductus arterioso permanente o persistente. Entonces, el único que no hay sonido cardíaco. Los soplos, ¿cómo se clasifican? Grados 1 y 2, cuando son funcionales, ¿no? Grado 3, 4 y 5 y orgánicos valvulares. Graves 6, nos ocultan que está con el mando. Son de la comando y ahí se ¿cómo se describe? 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6. ¿Ya? Lugar de las válvulas,
septo, ahí están nosotros. Las regiones valvulares en el septo ¿ya? Esto ya es para más especialistas, porque ustedes aprendan a ocultar los ojos más que bien. Después ya podemos ver que los ojos son protos históricos, metros históricos, hoteles históricos. Protodiastóricos, mesodiastóricos, hoteles históricos. ¿Cuándo? Cuando el soplo se inicia en la primera fase de la sístole, digo que es proto. Cuando el soplo aparece en la parte media es meso y cuando el soplo resulta en la parte final de la sístole es telas. Igual sucede en la mesa. Pero esto esta vez es difícil para ustedes que están en el presente. Entonces, para que ustedes conozcan que sí tienen una definición. ¿Ya? Y esto es uno de los instrumentos que ha llegó para sacarnos de las dudas de todo, para descubrir algunas enfermedades. Antes, por ejemplo, no conocíamos el colapso ventricular. Esta máquina, que es el ecocardiograma, hemos venido a descubrir el colapso de la válvula mitral. Miren acá cómo se ven las 4 cámaras mejor que una radiografía. Acá ven los 2 ventrículos y el segundo. Perfectamente bien. Ahí ven la válvula mitral, la válvula suspira, ven el tabique, ¿no? Ven los bordes. El equipo de ECO llegó, gracias a la ingeniería, ¿no? Llegó a ser un instrumento muy útil. ¿Y quién descubre el ECO? ¿Cuándo se empleó el ECO por primera vez? ¿Ah? ¿Cómo fue? ¿Saben? El ECO por primera vez lo usan los pescadores. Los pescadores metían su bolita de cristal y al comienzo ponían un micrófono, no sé quién y sonaba. Acá hay pescado. Después pusieron pantalla y aparecían. Hay cantidad de pescado. Alguien se lo ocurrió y dijo, ¿por qué no lo compré medicina? El eco bidimensional y ahora tenemos el monodimensional que todavía daba solo sonidos. Y hay libros que podemos encontrar que la base de sonidos, y ahora ya tenemos el eco que se ve en figuras. Interesantísimo. Esto es la historia, ¿no? Miren, ustedes pueden ver un eco, ¿no? Y los ven en esta parte azul. ¿Qué hace el ecocardiografista? Mide de acá a acá y mide de acá a acá. Y ya tenemos cuánto líquido tiene. Exacto, porque eso ya está hecho por el tiempo. Entonces le dicen, este paciente tiene 3 litros de agua. Hace la función líquida. Se ve nítidamente. Acá si ustedes no lo sacan, el corazón se la limpieza. No hay donde la ya precarga, poscarga, ya saben que esto lo leo cada rato. Vamos a hacer algo de cardiopatía mitral para avanzar, mientras hay tiempo y no nos fastidia nada. Conducción hepática, ¿no? Examen físico preferencial. Cianosis hay yo te lo paso y tú lo completas, ¿no? Lo voy a escuchar la clase. No sé, ¿qué te molesta? ¿Qué pasa? Vamos a hacer eso rápido, pero bonito que vean el síndrome.
nombre de la válvula mitral, ¿no? La válvula mitral, no se olviden, su nombre viene porque es la forma de la mitra del obispo, ¿no? Entonces, si es la mitra, tiene dos valvas, ¿no? Entonces, tiene dos valvas, un anillo mitral, que es la base, y tiene cuerdas tendinias y músculos papilares, que son los que lo sujetan a las paredes del testículo izquierdo. Acuérdense. Entonces, si hay valvas, hay enfermedad de valvas. Si hay anillo, ahí puede haber calcificación de valvas de anillo. Y si hay cuerdas tendinias y músculos papilares, puede haber enfermedad de cuerdas tendinias y músculos papilares. Entonces, la forma más común para que haya un síndrome de válvula mitral es el 50% es de enfermos valvulares totales de los pacientes, siendo la causa reumática la más frecuente. Cuando vean un paciente reumático, la fiebre reumática es la que más produce patología mental, ¿ya? Es la que más produce patología mental. Casi el 50% de los pacientes están produciendo daño mental. Acá está la válvula mitral. La válvula mitral es un anillo, ¿no? Estas son las cuerdas tendinias de los músculos papilares que están pegados acá a la pared. ¿Por qué les muestro esa foto? Porque en un momento vamos a hablar que estos músculos papilares, por ejemplo, esto no tiene ligación. Ustedes saben que todo tejido que es cartilaginoso no tiene ligación, ¿no? Por eso cuando tienen fiebre reumática, le dan ustedes tratamiento antibiótico, no pasa nada. Tienen que darle tratamiento antibiótico persistente y permanente, ¿no? Por eso estas válvulas se rompen. Entonces, ¿de dónde viene la irrigación a estos músculos papilares? El músculo cardíaco. Del músculo cardíaco viene la irrigación, a lo que llaman. Entonces viene la irrigación del músculo capilar, pero ahorita van a ver por qué. Porque estos músculos a veces se enferman, ¿no? Pero quiero que lo vean primero la válvula. ¿Cómo es la válvula? Las cuerdas tendinias y los músculos papilares. Es importante que fijen eso. Otra de las cosas que fijen, miren, la válvula mitral está casi pegada a la válvula aórtica. Y esto es importantísimo que sepan, porque cuando hay calcificación de la aorta, puede haber calcificación de parte de la mitral, que hay dos lesiones, de mitral y de aorta, y viceversa. Cuando hay exceso de calcificación de la mitral, puede haber patología aórtica. ¿Qué otra patología puede haber? Yo he mandado a un doctor, mi paciente, a operarse de la válvula aórtica y le está poniendo marcapasos. ¿Por qué? Están sacando plata, mentira. Acá pasa el aparato que calcifica de qué. Entonces, si hay calcificación acá, exagerada, ¿qué pasa acá? Se termina con marcapasos. Entonces ya tienen ustedes la explicación precisa. Por eso es que yo les explico un poco en estas imágenes, porque eso les explica perfectamente lo que pasa. Entonces hay tres tipos de enfermedad mitral. Es que no significa que la mitral se cierra. Tiene una extensión de 6 centímetros, se le estrella a 4, a 3, a 2, a 1. Muchos pacientes viven en la calle con menos de 1. Están con 0,7. Increíble, están vivos y están caminando. ¿Por culpa de dónde? De muchos cirujanos flojos de los hospitales. Se hacen cirujanos torácicos en 4 o 5 años. 4 o 5 años. Terminan sus 5 años y empiezan a operar varices. Qué gracioso. El Estado les pagó 5 años y terminan operando varices. ¿Qué les parece? No es operar por la familia, se muere. Están perdiendo. Igual que la mayoría de cirujanos generales. ¿Qué quieren operar? Apéndice, entra una obstrucción, no. ¿Qué primero? Y si se recomplica, ¿para qué médicos? ¿Para qué existe la especialidad? ¿No? Y eso se van a chocar en todos los hospitales, donde sean los mismos hospitales. Entonces es importante que sepan que se dedica a una especialidad, que van a tener problemas, pero salgan de eso, ¿no? Nada difícil salir de eso. Yo tenía un paciente que casi se muere, y a veces no creo que se pase, tiene 3, 4 palos, y al segundo palo no va a decir me voy, y si se me muere, ¿para qué me quedo? Esos capaz ustedes lo pueden poner en 5 o 10 minutos, les da 2 o 3 horas y
siguen pataleando con pega acá, ¿no? Es terrible. Entonces hay tres formas de esto: estenosis de la válvula mitral que se cierra, hay insuficiencia mitral donde la válvula decae o se vuelve grande, ¿no? Ya no cierra, y doble lesión mitral. ¿Cuándo digo que hay doble lesión mitral? Cuando la válvula se me secó a 2 centímetros y no cierra ya. Entonces, obstruye para entrar en la sangre y deja libre para salir. Entonces está cumpliendo los papeles de estenosis. Entonces digo que hay doble lesión. ¿Ya? Esto es importante, ¿no? Miren acá, nuevamente les vuelvo a presentar la válvula mitral acá. Las cuerdas tendidas y los músculos familiares. Y miren qué grande está la boca. Esta válvula es interesantísima. Esta válvula óptica. Esta es la válvula óptica. ¿Cuál es la etiología? ¿De qué se enferma? Les decía antes el paciente. Fiebre reumática. Congénita muy excepcional. Si encuentran una válvula congénita, van a tener un premio. Es bien difícil. Esto sí se acompaña muchas veces la esclerosis mitral de una comunicación interauricular. Tiene una comunicación auricular y contrae la fiebre reumática. Todas las comunicaciones a veces se contaminan con fiebre reumática o se contaminan con endocarditis, acuérdense. Casi siempre ocurre eso. ¿Verdad? Cuando está con una comunicación interauricular se llama el síndrome de Lund-Pake. ¿Por qué? Porque hay hipertensión pulmonar secundaria en estos pacientes, por eso se dice que es síndrome de Lund-Pake, ¿no? También hay causas de estenosis, de pseudoestenosis, le llamaríamos nosotros, cuando hay tumores de la aurícula izquierda. ¿Qué tumores existen en el pulmón? Los tumores más frecuentes que van a encontrar en el corazón son los mixomas. ¿Y qué son los mixomas? Los mixomas son trombos que se cohesionan uno de otro. Esos pequeños trombos se van cohesionando y se hacen como una circulación, como una bola. Y es un tumor que está ahí tremendo, de 2-3 centímetros en la aurícula izquierda o y se peliculan, se pegan a la pared de la aurícula. Entonces eso juega así un papel como martillo. Cierra la válvula, está haciendo una pseudoestenosis. A veces muere la gente por esos trombos, ¿no? Muere la gente, los cardiólogos tienen que ser muy acuciosos. Yo tuve un paciente privado que tenía para quedar del hospital no quiso porque tenía un seguro, se fue al hospital de Grau, ¿cómo se llama? El seguro, el cirujano le dijo, 2-3 días estás y te vas, papayita. Y no se dio cuenta que el cuerpo había puesto en la boca del paciente con anticoagulación severa y con trombos. Los trombos. Se mete a operar y se le escapa un trombo. Se metió en la coronaria, no salió el paciente joven, 8 años. Entonces el cirujano no debe tener confianza en su vida. Cuando hay trombos es un malo comprendido. Primero hay que darle, este paciente había que desaparecer los trombos. Esos trombos, si no se presentan en las coronarias, deambulan, se van a los miembros inferiores. Y hay un montón de pacientes que hacen trombosis. El año pasado tuvimos un paciente de María Auxiliadora que llegó con una trombosis en la izquierda. Y se fue el día miércoles que lo tuvieron. El viernes nos trasladaron al hospital, pero se dieron cuenta recién que era un problema cardíaco. Mandan al hospital para que no estaba no cortando el dato. Ustedes saben lo que significa que a ustedes les toquen la zona cuando ese trombo se puede sacar por una. ¿Cuál es el se llama trombosis? ¿Qué se hace ahí? Ustedes cortan acá y meten un cable con esos cables de bicicleta, igualito. Y en la punta tiene un tornillo. Y en el tornillo tiene una bolita. Entonces, ¿qué hacen? Le meten, lo sacan el cable por abajo y después jalan. Ponen la bolita y jalan, sacan repito los tornillos. Para eso se quiebra también. Para eso tienen que hacer un diagnóstico para tiempo. A veces nos reímos.
tranquilo, le pareció bien, porque tengo menos días más. Entonces, los trombos es uno de los problemas más críticos de la estenosis mitral. Por eso ustedes el día que encuentren un surco mitral, al paciente inmediatamente, así esté recién terminado, ya lo anticoagulante. ¿Cuál es el mejor anticoagulante que existe? La warfarina, que muchos cardiólogos ya no lo quieren usar. ¿Por qué? Porque apareció el Pixelmarina, apareció una de mis carreras, la de Pixelmarina. ¿Cuánto cuesta cada 12 horas? Y hay que darle cada 12 horas, 2 al día. ¿Usted cree que está bien? Que yo 24 horas. Cuando tengo la warfarina, que es excelente, a 20 centavos, Caspirina ya no tanto, porque el paciente ya no hace mucho frío. La anticoagulación tiene que ser. O si no, usted usa la heparina, una gentita de heparina, 200 unidades en la mañana y 200 unidades en la tarde. O si no, más detallosos usted en clínica, enoxiparina, lo que ponían en la época del alcohol. ¿Qué era el COVID? Una enfermedad trombolizante, microtrombolizante. ¿Qué usaban? Enoxiparina. ¿Cuánto cuesta? 40 soles cada uno. Eso tiene que aprender ustedes, porque a veces los colegas leen cosas que le pone el laboratorio que son falsas. ¿Qué hay mejor que la heparina? No existe nada mejor. Mejor que la warfarina, ¿qué hay? No existe. ¿Cuál es la diferencia? Que con la warfarina usted tiene que hacer el control viendo de los hormigas. Eso no le va a hacer usted todos los días. Porque usted regula sus cosas. Entonces, estos pacientes son pacientes que hay que cuidarse de los trombos, porque pueden terminar haciendo un trombo en pierna o pueden hacer esto trombos. Yo he tenido 2 o 3 pacientes, una que está llamando hace 8 o 10 años, llegó con un ACV y estaba en medicina. Yo voy, digo, lo llevo a mi piso, lo llevé al piso y empecé a dar nomás warfarina. A los 4 días el médico intendente lo ve caminando. Usted no es la que tenía ACV. ¿Cómo así tan rápido? Se le hizo el tiempo. Así de fácil. Y esto no queda perfectamente. La señora camina y habla perfectamente. Porque si usted lo hace rápido, no se deja mucho tiempo, ya tiene que hacer rehabilitación. Pero un paciente de estos, ustedes saben lo que significa que sea su familiar. Bueno, que no sea familiar, que sea su paciente, que ustedes lo saquen así. La gratitud que tienen, el orgullo que tienen ustedes hablando. Solo aprendiendo estas cosas, que esta enfermedad es trombolizante. Estoy contando casos la incidencia es de 9 a 1 de la mujer con el hombre. Después ahí tiene nuevamente la válvula mitral. Ahí tiene la válvula. Tiene los músculos, las cuerdas tendidas. Qué bonito está haciendo. Cada vez está mejor. Yo, ¿por qué lo saco a cada rato? ¿Quién implica esto? Esos músculos papilares están irrigados por una arteria que viene ¿de dónde? De la coronaria. ¿Y qué pasa si hay un infarto de la coronaria? Se necrosa. ¿Y qué pasa? El paciente viene con insuficiencia mitral porque cae la válvula. Miren qué lógica la explicación. Por eso es que a cada rato les mostraba eso. Por eso es que el día que ustedes ven un paciente con infarto, oiga, usted no se da cuenta, el paciente tenía una insuficiencia mitral, qué gracioso. Nunca tiene insuficiencia mitral, tiene a partir del problema de infarto, porque ya tiene necrosis de uno de los músculos. Hay necrosis, porque ellos también ligados a miren, lo fácil, por eso es que les decía, esperen el momento que vamos a ir explicando perfectamente. Ya ustedes saben por qué onda, por qué causa puede haber insuficiencia mitral, ¿no? Ahí tienen ustedes una válvula linda
Miren ustedes, 0,7 centímetros, miren la cantidad de estenosis que tiene, miren la cantidad de calcio que tiene, esto se endurece, ¿no? Ya les decía que no hay irrigación acá, porque la válvula no se puede tratar con medicamentos. Lo único, cuando hay eso hay que sacarle toda la válvula que está afuera, ¿no? Y hay que poner una prótesis, claro. Las válvulas que se ponen mecánicas son prótesis, claro. Pueden haber prótesis biológicas. Hay descuido de las universidades, porque nosotros debíamos estar fabricando prótesis biológicas. ¿De qué se hacen las prótesis biológicas? De carne de chancho o de, ¿cómo se llama la membrana? De mesentero. ¿Quién hace? Los brasileños lo hacen. ¿En qué consiste? Hacen un anillo de acero inoxidable que viene ya preparado y encima de eso lo cosen. Lo único que hay que tener cuidado es que ese chancho debe ser cuidado con sitios especiales, veterinarios, etc. Está del otro mundo. Y si a usted le ponen una válvula biológica, no le doy anticoagulante. Pero si le pongo una válvula protésica, te quiera de coagulante, anticoagulante diaria. Ahí está la diferencia. Si es una chica joven, ahora van a escuchar por qué. Una chica joven, por ejemplo, cualquiera de ustedes que están por gestar, no amerita dar anticoagulación. Esa gestación va a ser poco, va a estar acompañada de frágiles. Mientras que si tienen una válvula biológica, qué felicidad. No solo para la mujer, entonces va a haber 4 tipos de función de válvula renal. Funciones de las comisuras, 30%, de la válvula 10%, de las cuerdas tendidas 10%, funciones combinadas, que es lo que más hay, 50%. ¿No? Esto de la evolución les va a servir a ustedes para las historias clínicas. En climas templados aparecen después de 2 años, recién aparece la sintomatología de la válvula. En climas tropicales, acuérdense esto, una válvula mitral, una valvulopatía mitral no aparece al año, a los 2 años. Recién da sintomatología después de 10 años. Un paciente que vive de Piura no es igual a un paciente que yo veo de porque si ustedes le ponen a un paciente que vive de Piura, que está con una estenosis tremenda, que tiene 3 años, esa historia es falsa. No es así, ¿no? Porque no cumple la semiología, igual que el paciente que se pensaba, un paciente que era un paciente de UCI, que se le presenta un problema secundario, el derrame, no era un paciente típico de la semiología funcional, era un paciente de 2 días de evolución, brusco, era un poco difícil la cosa, pero era un paciente que tenía características. Si ahí nos hubiesen dicho, paciente recibe constantemente radioterapia, cambiaba. Entonces, en climas tropicales estos pacientes son asintomáticos 10 años. 10 años y a veces hasta 15 años. Entonces, problema reumático, un paciente de 30 a 35 años lo tuvo a los 18 años, 15 años. Si es de una zona de un clima templado, ¿no? En regiones subdesarrolladas es mucho más rápido. Ustedes van a encontrar cuando terminen, por ejemplo, bastante patología mental de la gente que viene de la avenida de fuera de la depresión. Son pacientes que se han tenido sin atención médica. ¿Cuántos de ellos, de dónde viene la cardiopatía reumática? De estas otras que nos sirven hasta cierto grado nomás para la protección de las amígdalas. ¿Qué se produce en las amígdalas? Amigdalitis. ¿Por qué? Por el bendito, ¿cómo se llama? Estreptococo beta hemolítico. Ustedes tienen acá las amígdalas, son pus, blanquecinas que en la noche se tragan, porque nadie a la 1 o 2 de la mañana va a estar botando eso. Se lo tragan y eso hace daño al riñón. ¿Qué le produce el riñón? Se va a articulaciones, ¿qué les produce? ¿Qué produce? Reumatismo, estreptocócico, artritis reumática. Y en válvulas les produce la fiebre, destrucción de la válvula, calcificación de la válvula. Es la famosa fiebre reumática.
¿no? Entonces, esta evolución es importantísimo que lo aprendan, ¿no? Entonces, si hay unión de las válvulas, ustedes mandan al paciente al ecocardiografista, ¿qué les va a decir? Su paciente tiene imagen en boca de pescado. ¿Qué significa en boca de pescado? Que se han unido las dos válvulas y ustedes realmente lo ven en la ecografía y hacen como si un pescado estaría abriendo la boca. Nítido se ve, por eso es que el ecocardiografista dice orificio en boca de pescado. Quiere decir que hay calcificación de los bordes de la válvula. Y así lo dicen. Entonces ustedes van a ver, ya lo vieron en la patología, cantidad de calcio ahí en la válvula, ¿no? Este anillo que les decía, de acuerdo a la contextura y a la edad del paciente, puede tener de 3 a 6 centímetros de diámetro, se transforma en 2, si no ningún centímetro se graba. Pero eso dice la teoría, que ustedes van a encontrar en la calle con 0,7 y caminando perfectamente. Ya les dije la causa. Antes la causa era que no había plata. ¿Por qué? Porque una válvula cuesta $2.500. El respirador de sangre cuesta $1.500, que es para hacer la transfusión de sangre, ¿no? El paquete de mangueras que son siliconadas cuesta como $800, ¿no? El paquete de hilos en un paciente son como $600, todo es caro. Pero nadie se puede quejar porque el CIS todo lo paga. Por eso es que el 12 de mayo opera todas las semanas. Y hay que sacarnos el sombrero en este hospital. Saco el sombrero entre el 12 de mayo porque opera 3 o 4 operaciones simultáneas. Entonces le está dando una ventaja tremenda a nuestros pacientes. Cosa que en mi hospital, que tenemos 14 cirujanos, se forman cirujanos de tórax, estamos operando 1 o 2 por mes. Cosa que no está bien, ¿no? Otra cosa que les voy a decir al 2 de mayo, el jefe del 2 de mayo, el doctor Peralta, ha sido nuestro residente. Terminó como siempre. No, 6 residente de cirugía. Entonces ahí tenemos el jefe de cirugía del 2 de mayo. Está haciendo un excelente servicio ahí. Está haciendo un excelente servicio. Entonces, cuando hay estenosis, ¿qué pasa si cierro yo la válvula? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la aurícula izquierda? Si está pasando la sangre normalmente por este anillo, yo lo cierro. ¿Qué pasa ahí? ¿Ah? No pasa. ¿Y qué pasa acá en la aurícula? Se incrementa la presión. Esa aurícula, al incrementarse la presión, ¿qué pasa? Se agranda. Y no solo se agranda, sino como está acumulando sangre, la sangre empieza a regresar. ¿Y qué pasa? ¿Dónde hace daño? A los vasos venosos pulmonares. Los vasos venocapilares pulmonares que empiezan cuando hay retorno de sangre a dilatarse. Y se dilatan a veces tanto se dilatan que se rompe. Y se rompe en serie. ¿Y qué pasa si hay ruptura en serie de esos vasos por hipertensión venocapilar? Por eso les decía la primera clase que en estos casos hay hemoptisis mayores que la, porque el sangrado es por ruptura de masa de los vasos venocapilares. Pues que no les quería explicar nada ese día, queríamos llegar a eso, ¿no? Por el incremento de la presión venosa capilar. Ya saben ustedes la explicación fisiopatológica por qué hay la hemorragia masiva en casos de Entonces es importante que sepan la fisiopatología de esto, cómo se incrementa la hipertensión venocapilar. Ya saben que es por la estenosis y por aumento de la presión. Al aumentar la presión en la aurícula, ¿qué otra cosa está pasando? Se dilata, y si se dilata, ¿qué está pasando con los conductos nerviosos del marcapaso? ¿Qué pasa? Se rompen y ya no hay paso, entonces empieza la fibrilación auricular, porque cualquier parte de la célula de la aurícula empieza a disparar. Ya saben ustedes por qué se presenta la fibrilación auricular también. Es interesante estas partes, haciéndolo por partes para ustedes. ¿Cómo está el gasto cardíaco? Bajo, porque la sangre pasa poco al ventrículo izquierdo y el pobre ventrículo izquierdo no hay que bote.
¿no? Entonces es importantísimo. Entonces hay hipertensión arterial pulmonar pasiva, se llama. La distribución del sanguíneo pulmonar en la base es pobre. Acá vamos a ver las famosas líneas de Kerley, que son, se ve cuando hay líquido en el pulmón, poco líquido, cuando hay mucho ya no se ve nada de esas líneas. No hay insuficiencia cardíaca, pero hay discia paroxística, lo que estabas preguntando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay congestión pulmonar, hay poco líquido ahí que se acumula, ¿no? Hay edema intersticial, que es diferente al otro edema. Exacto, hay edema intersticial. Si se realiza estos pacientes, yo los mando a la altura o los mando a hacer ejercicio, ¿qué pasa? Edema pulmonar agudo, y si no hay tratamiento muere, porque hay hipertensión capilar. Entonces, por eso les decía la explicación que es hemoptisis. Antes se le llamaba apoplejía o hemorragia profusa. En provincias decían, ¿de qué ha muerto su hijo? Ha muerto de apoplejía. ¿Qué era la apoplejía? La hemoptisis pasiva, porque botaban, ustedes saben, la sangre es escandalosa. Botaba 1 litro de hemoptisis en un escándalo, y los chicos morían, ¿no? Ahora ya no. Esa apoplejía terminó, porque ahora se ha de hacer diagnósticos tempranos de lo que es una hemoptisis. Otra de las cosas, la tromboembolia, les decía que es importante, porque puede haber tromboembolia, como en el caso que les contaba, en cerebro, porque se escapan los trombos, puede haber en piernas, trombosis venosa, o puede haber infartos secundarios, como en este caso que revelaron en el hospital, ¿no? Entonces estos pacientes, como decíamos antes, cuando son crónicos, la hipertensión pulmonar, el agranamiento de la aurícula va a producir fibrilación auricular, ¿no? Fibrilación auricular es ya por un impulso de una enfermedad de varios años, ¿no? Y está relacionada con la edad, depende de la presión de la aurícula también y de la calidad del proceso normal. Se le llama síndrome de Horner, y esto hablábamos en la primera clase, cuando esto crece tanto la aurícula, ¿no? Y comprime el esófago. ¿Qué comprime? Dentro la intro del cubierto izquierdo. Entonces, ¿qué producía? Compresión. ¿Y producía qué? Ronquera. Entonces, estos pacientes hay que preguntarles si presentó en algún momento ronquera, ya les están diciendo que es una aurícula izquierda grandaza, ¿no? Entonces, es importante. Esta enfermedad, entonces, es disdensante, ¿no? Porque se llena de congestión en el pulmón, es palpitante, porque trata de mejorar la irrigación vascular del cuerpo, ¿no? Y es hemotizante. Yo le he agregado que también es hemotizante. Hay cuadros, más de un caso de cuadros que hacen. Entonces tienen estos cuatro, van en los libros, son importantes, disdensante, palpitante y hemotizante, pero también es altamente hemotizante, ¿no? Las manifestaciones está de más decirle, congestión pulmonar 80%, dice paroxística nocturna con esputo hemoptoico, en los primeros estadios, hay ortorneo, hay hemoptisis, embolia pulmonar, fibrilación auricular, palpitaciones, arritmias, frialdad de miembros inferiores por el gasto cardíaco bajo, fatiga por la edad de la enfermedad, ¿no? Y cuando hay hinchazón de tobillo ya estamos en insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Las manifestaciones clínicas fácil de filtrar, les decía, como esos chapotitos, como si yo viajo a Puno y vengo al otro día, me van a ver con chapitas y me van a fácil filtrar o descortizar, se llama. El pulso normal o bajo, pulso venoso y angular muy prominente, y a la palpación va a haber crecimiento del ventículo izquierdo, un cúbito lateral, frénico en la punta, ocultación del primer ruido intenso, chasquido de apertura en el segundo ruido, ¿no? Se oculta siempre cerca del corazón, el chasquido de apertura, en poniéndolo al paciente del lado izquierdo, ¿no? El soplo va a ser diastólico, acuérdense, estenosis diastólico, que es diferente a la estenosis aórtica, que hablemos que va a ser sistólico. El soplo es largo, intenso, como un retumbo. Es como si ustedes se pararían al costado del mar, ustedes están acostumbrados, todo dice a un mar o al río, viene la corriente y después sale, después. Es el soplo de rodamiento. Eso que se lleva a las piedras o la arena, que escuchan, ese es el típico soplo diastólico del rodamiento de la estenosis. El típico. Ahí ven ustedes que hay congestión pulmonar. Otra de las cosas que tienen que ver en una radiografía simple, que antes cuando no había la tomografía veíamos en esto.
crecimiento de auricular izquierda. Miren qué bonito se ve. Esto no es sino la aurícula izquierda crecida. Se ve, pero muy bonito. ¿No? Ahí tienen igual. La prominente. ¿No? Esto ya es para ver calcificación, no se ve también, pero acá se ve la calcificación de la antes pegamos la tomografía. Y esto es lo que nos da la eco. Miren qué bonito. Una aurícula izquierda exageradamente crecida. Un aurícula izquierdo pequeño, aurícula derecha normal, ventrículo derecho normal. Miren ustedes acá, 1 centímetro de esclerosis. En ecografía no tienen nada que adivinar. Ven una ecografía, ya están diciendo esclerosis. Miren cómo están las válvulas crecidas o engrosadas, llenas de calcio. ¿No? Y acá hay un tronco. Van a ver acá. La imagen en boca de pescado. Y miren la cantidad de calcio que hay alrededor. Miren ustedes la esclerosis. Tremenda aurícula crecida, tremenda aurícula, mega aurícula, así se ve. Es decir, la eco al resultado siempre diagnóstico. Acá hay un tronco, miren el tronco, tremendo tronco, está casi saliendo de la aurícula. Otros pacientes ya les decían que hay que tener mucho cuidado. Y la planimetría que ya viene con ingeniería, acá no hay ningún antiguo. Lo que hace el ecografista con su cursor sigue la imagen, porque está bonito, y tiene la apertura de 0,75. Es lo que hace el ecografista, lo sigue con su escrutero y le da. Hay fórmulas, esta es la fórmula de PISA, se llama, tienes que por gusto, porque ya todo está incluido en la máquina. El electro es de poca ayuda, ¿no? Porque a veces hay crecimiento del ventrículo derecho. ¿No? La radiografía tiene detectar una aurícula crecida, presencia de la línea de Kevin, ¿no? Y el electrocardiograma que nos va a dar las ondas P crecidas. ¿Cómo es una onda P crecida? Una onda en imagen M. Ya saben ustedes, cuando es aurícula derecha crecida, les da una onda, una imagen en ángulo, ¿no? Y cuando es, acá les da una imagen en M. Miren ustedes acá, crecimiento de aurícula izquierda, imagen en M. Vino a lo siguiente, imagen. Esta es la más típica. Insuficiencia mitral ya lo dejamos, no es tan importante, pero toda la incapacidad de la válvula mitral, toda la incapacidad de la válvula mitral, reflejada con insuficiencia mitral. ¿No? Cualquier anomalía de las estructuras da insuficiencia, puede ser aguda, secundaria, crónica, significante, pero esto se da por lo general cuando no hay tratamiento de ninguna de las enfermedades de la válvula mitral, muchas veces se rompe y se va a la incapacidad. Lo que se ha descrito con la ecocardiografía es el síndrome del chasquido, que les decía adelante, sosoplo de la válvula convocante o prolapso de la válvula mitral. ¿Qué significa prolapso de la válvula mitral? Que la válvula mitral, en lugar de estar en su lugar, crece, se abomba. Entonces eso se llama prolapso de la válvula. Muchos de ustedes, de repente de acá de 50, 60, tenemos uno o dos con prolapso. El único problema que les dé el prolapso de la válvula mitral es que de vez en cuando les puede dar una taquicardia, nada más. Pueden hacer ejercicio perfectamente todo, pero no es patológico. Lo único que les da es así, de vez en cuando, nada más. Esto se descubrió como el eco, porque antes escuchábamos un pequeño clic y no sabíamos qué era. Pero con la eco ya se vio que hay gente que normalmente vive el prolapso de la válvula. Ahí nuevamente tienen la imagen que hablamos, ¿no? Causa de insuficiencia mitral es un problema de normalidad, ¿no? Cuando el corazón se dilata, por ejemplo, la miocardiopatía dilatada, crece el corazón, la produce insuficiencia, ¿no? Cuando hay problemas de los músculos papilares, ¿no? En los infartos de miocardio, ya les dije cuál es la causa, ¿no?
infarto de miocardio severo, puede haber un prolapso de vaso de 20 a 70%, ¿no? Enfermedad reumática es poco y el endocarditis sí puede dejar bastante emergencia de vaso de ¿no? Entonces, otra cosa que puede ser simétrico, asimétrico, la enfermedad arterial cardíaca isquémica, que ya de que hablamos, ¿no? Endocarditis bacteriana sí puede aumentar insuficiencia de ventrales y aórticas, ¿no? Ya saben cuál es la endocarditis, es una de las infecciones más graves del corazón. El tratamiento no es de 2, 3, 5 días. El tratamiento de una endocarditis reumática o una endocarditis bacteriana cardíaca demora 30 a 45 días. Antes, cuando se trataba una endocarditis, la gente tenía que traer 25 frasquitos de penicilina, 25 millones diarios. Así era el tratamiento. Ustedes veían que traían cajones de penicilina. Ahora ya no. Ahora que tenemos la cefalosporina, es uno o dos gramos diarios durante 30 o 40 días. Es una de las enfermedades más críticas del problema bacteriano. Ustedes saben que eso también puede haber por las neuropatías que destruyen la válvula, como el lupus, la enfermedad reumática, ¿no? En el anciano puede deberse a calcificación de la piel de forma típica por problemas de arteriosclerosis, ¿no? Y en infartos, ¿no? Otra cosa de carditis reumática, puede deberse a ruptura de cuerdas tendidas. Hablábamos que hay que evitar hacer más esfuerzo de lo que uno hace. Empujar un carro puede llevarle a ruptura de cuerdas tendidas y termina con insuficiencia, ¿no? La endocarditis bacteriana, los traumatismos que hablamos, proliferaciones medicamentos, ¿no? Infarto en miocardio que ya lo hablamos, porque decíamos que está integrado con los músculos papilares de las coronarias, dilatación del ventrículo izquierdo, miocardiopatías dilatadas, acortamiento, rigidez, retracción de válvulas, de cuerdas femeninas, atrofia del tejido valvular, degeneración misomatosa, calcificación de anillo, calcificación de válvula aórtica, lo que les decía al comienzo con la figura que invade el sistema de protección, ¿no? Que terminan con marcapaso. Yo les mostré la figura por la estrechez en la que hay, ¿no? ¿Cuáles son los signos? Disnea, ¿no? Por perforación de la válvula, en el caso de la endocarditis, ¿no? No presentan síntomas los crónicos, acuérdense de esto, en insuficiencia mitral, hasta 20 años no hay sintomatología. Así que no se les vaya a ocurrir por ahí poner insuficiencia vital, 4 años, 5 años. No es así. El pulso arterial acá será pequeño, va a haber un latido fuerte en la punta del corazón acá. ¿Por qué? Porque ese corazón está muy dilatado. Está desplazando todo el pulso y es la carbatina que se da en el mayor tipo, este espacio. ¿Cómo están los soplos? Un soplo de qué tipo? Se le da en el estenosis diastólico, acá se da un soplo sistólico, un pansistólico, ¿no? Puede tener un chasquido de apertura, de tipo aspirativo, todo bajo, ¿no? Y siempre se escucha en la música, siempre se escucha en la música, ¿no? Otra cosa, ahí tienen ustedes el ventrículo izquierdo, cómo está crecido, exageradamente crecido, ¿no? Siempre que vean un ventrículo izquierdo crecido, se va fuera de la parrilla costal. Cuando vean así fuera de la parrilla costal, es porque hay crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿ya? Acá tienen una insuficiencia, le ponen volumen sólido y miren cómo pasa, se le pone el auricular y cómo pasa la ventrículo izquierdo. Esto se ve en los líquidos, ¿no? Ahí ven ustedes calcio y cantidad de calcio no está estenosada y miren acá la cantidad de calcio en la imagen en boca de pescado, pero miren abajo cómo está la cantidad de calcio. Ahí está señalado como bueno. Es lo que nos da el eco, ¿no? Está estenosada y está con insuficiencias, estenosis fija, ¿no? El efecto que les da hipertrofia del ventrículo izquierdo, paciente sordo, crecimiento de auricular izquierda, configuración auricular, nada más. Y acá tienen ustedes la imagen meme típico de la estenosis mitral, típico de la estenosis mitral. Estas imágenes se pueden ver.
crecimiento de que ven acá crecimiento de los aurículos izquierdos, en estos casos, y acá lo que ven es crecimiento del ventrículo izquierdo. Para ver crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿qué tienen que hacer? Súmame ese de B3, B2, B3, acá sería 5, 7, y suman N altas, acá 25, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, ¿hasta dónde se va este índice de Sokolov mayor de 35, crecimiento del ventrículo izquierdo? Eso lo realiza, no hay problema. Es el prolapso, ya les sabemos lo que es el prolapso. Entonces, ¿qué más hay? Todo problema cardíaco crónico que nos lleva a una insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, vamos a tener problemas de causa frecuente de insuficiencia del ventrículo derecho, provocando el amigo la todo lo que nos tiene a no se olviden que hay enfermedades pulmonares crónicas que llevan los cuerpos. Etiología de identificación de cirugía, toda la transmitología, citosis, reumática, traumatismo, carcinógenos, causa funcional, trabajo de costillas, para dilatarse el amigo y vamos a ¿cuáles son? Hipertensión pulmonar, secundaria, evacuación de vesícula, la izquierda, patología pulmonar primaria, polipulmonar, la mayor parte de los cortocircuito de derecha es el síndrome de ese medio que vimos, que es una valvulopatía esquemática del trato CIA, estenosis de la insuficiencia y el hipertiroidismo. Entonces dije que el hipertiroidismo llevaba a la insuficiencia cardíaca derecha por la dilatación del corazón y se dilata a fuerzas del hipertiroidismo. Por eso hay taquicardia también, porque ustedes vean la el paciente, cuando se descubre que hay hipertiroidismo, facilito, se agarran el brazo nomás. ¿Tienes calor? Sí. ¿Es flaco como él? Sí. Lo único que agarran ustedes es su manito y le pasan así. Si ustedes encuentran un brazo que tiene le pasa la mano y es como si le estaríamos pasando a la mano de un bebé, se acabó. Una mano, un brazo aterciopelado. Con eso pueden diagnosticar nada más. ¿No? Y la enfermedad de que les decía al comienzo, que es cuando hay retracción de las válvulas, entonces hay un corazón único. Entonces, cuando ustedes ven la imagen, es un corazón en botellón, así, como esos botellones de vino que venían antes, que ustedes no conocen, como las amejuanas igualitas. Son corazones en botellones, porque la actitud ustedes se han contraído, nacen así, ¿cuáles son las características? Hay hipertensión pulmonar, gasto cardíaco bajo, así que lo que hablamos, todo lo que hay insuficiencia cardíaca, hepatología intestina, periférico, asitis con infelicia, fibrilación auricular por el tiempo de evolución, no son los históricos cumplidos. Si me hermano mire que es el corazón. Cuando vean una imagen así, es un corazón de evolución de enfermedad de degeneración con la válvula retraída. Esto ya es una ecografía de cualquier derecho como la insuficiencia tremenda, la derecha grande, trombos, una endocarditis. Cuando
20 ocasiones siempre lo que busca el cardiólogo, las citas son los trombos, los que más cuidado.